Hola, buenos días, bienvenidos hermanos a nuestro culto de adoración a nuestro Señor de la Iglesia Bautista Vida Eterna Querétaro. Me voy a permitir hacer una oración, primeramente para dar inicio a este culto, y después, hermanos, los invito a que busquemos en sus Biblias Hebreos capítulo 4 para que lo leamos juntos, por favor. Señor, te damos gracias porque hoy nos permites estar aquí en tu presencia, Señor, para poderte darte gloria y honra, Señor. Te pedimos que apresuren los pasos de los hermanos que están por llegar, permite que lleguen con bien. Y si alguno de ellos no podrá asistir, Señor, tú sabes sus circunstancias, sé con ellos en todo momento, Señor, y sabes que ellos te tienen en su corazón. Te pedimos, te damos este culto en tu nombre, Señor, y permítenos también a nosotros aprender de tu palabra que el día de hoy nos traes a través del pastor. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4. Si gustan, hermanos, podemos leerlo juntos. Y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Alabemos, hermanos. Hermanos, vamos a comenzar con nuestro periodo de alabanza. Dice este salmo, el Salmo 100: cantad alegres a Jehová, dice, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Cantemos a nuestro Dios. Thank you.
santo es Señor, Él es santo, 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 es perfecto. No nos comparamos nosotros a Él, ni podemos, ni le llevamos a los talones al Señor. Él es santo, 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 pero se acerca a nosotros y tiene esa gracia para venir a nosotros y para que podamos convivir con Él. Así que cantemos, santo es Señor. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén.
venimos con un tema interesante, controversial, difícil de entender en nuestro contexto actual, cuando hay en el mundo religioso, incluso en el mundo evangélico, muchas posturas referente a esto. Vamos a hablar sobre los tiempos finales. Te voy a tomar este de aquí. Vamos a hablar sobre los tiempos finales, las cosas finales, las cosas de lo último, de un fin que seguramente ha de venir. Eso sí es seguro, porque lo dice la palabra de Dios, ¿no? Pero quiero comentarles algunas cosas antes de empezar. Ahora sí que es la preintroducción, preintroducción. ¿Ustedes recuerdan lo que era la Guerra Fría, mis queridos hermanos? Después de la Segunda Guerra Mundial, que termina con un evento en dos sedes, las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, en Japón, que llevan a la rendición de Japón, que era el último reducto del eje, y el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Se inaugura en los tiempos de la guerra nuclear o la guerra atómica. Hay una página en YouTube que me gusta porque nos va marcando así como relojito las cosas, diferentes cosas. Puede uno ver, por ejemplo, la cantidad de población y empieza en el año 1896, luego el 97, y así como los países van creciendo en población, ve uno el país que está hasta acá abajo y de repente ya está allá arriba, o después abajo, y puede uno leer, ver eso del Producto Interno Bruto y un montón de cosas, ¿no? Me llamó la atención una que era sobre las armas nucleares. Las armas nucleares. Después de que triunfan los aliados, se dividen, porque Rusia luchó junto con los Estados Unidos para vencer a Alemania, pero terminada la Segunda Guerra Mundial, pues se crea el bloque socialista, el soviético, y de este lado encabezado por los Estados Unidos. Y entonces fíjense la mentalidad tan absurda, ¿no? Vamos a hacer bombas nucleares, ¿vale? Vamos a hacer bombas nucleares, pero tengo yo que ser más fuerte para inhibir que aquel de enfrente no me ataque. Entonces empiezo a crear mis bombas nucleares y empiezan con 17 los Estados Unidos, 17 bombas nucleares, y de repente dice la URSS, no, pues si tiene 17 yo tengo 30. Ya tiene 30, no, pues ahora unos de más alcance, pero voy a hacer 100 más. Y de repente Gran Bretaña, y Francia, y China, y resulta que se multiplican por miles las bombas nucleares, por miles. Se podía destruir el planeta entero miles de veces con lo que existía. Hasta que viene el fin de la Guerra Fría, se pierde la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en el 89, hay repúblicas independientes, y después de eso empieza un descenso de las bombas nucleares, un descenso importante, una destrucción de las bombas nucleares. Pero de todas maneras ahorita hay el suficiente poder destructivo como para destruir la Tierra como 30 veces. Y fíjense, eso era la Guerra Fría. En eso consistió en que se veían feo para no pelearse, se mostraban más fuerte para que el otro no lo agrediera. Y así fue el asunto durante muchas décadas. ¿Cómo se hacía la gente en los Estados Unidos principalmente, para sobrevivir a una catástrofe nuclear? Empezaron a hacer en las casas, y ahora lo vemos a veces en las películas, refugios antinucleares, ¿sí? Refugios. Empezaban a excavar, ponían concreto muy grueso, paredes muy gruesas de concreto, emplomadas, y mecanismos para surtir aire nuevo,
sin radiación, y empezaban a acumular agua y empezaban a acumular comida. ¿Y qué sucedió con la gente que hizo eso? Pues nunca llegó. Lo mismo sucede cuando estamos hablando del fin de la historia, del fin de los tiempos. Sí hay que prepararse, sí, por supuesto, uno no puede diseñar. Pero ¿cómo me voy a preparar? ¿Tengo que excavar? ¿Tengo que guardar mi despensa ahí? Tremendo. ¿Cuánto me va a durar? ¿Cuántos decenas de miles de años duró la oscuridad en la Tierra cuando se estrelló el meteorito y destruyó a los dinosaurios? No va a haber comida en el mundo que me alcance para sobrevivir una noche nuclear, ¿no? De varios años o de decenas de años. No la va a haber. Entonces es inefectivo prepararme de esa manera. No sirve. ¿Tengo que prepararme? Sí, por supuesto. La palabra de Dios nos habla de los tiempos finales y nos dice cómo tenemos que enfrentar los tiempos finales. Así que vamos a escuchar ahora sí la introducción y después oramos y empezamos con la prédica. Algunos no lo saben, pero existe algo llamado el reloj del juicio final. Se trata de un diseño creado por científicos atómicos que advierte al público sobre lo cerca que estamos de destruir nuestro mundo con tecnologías peligrosas de nuestra propia creación. Es decir, nos anuncia qué tan cerca estamos de destruir nuestro planeta. Es una metáfora, un recordatorio de los peligros que debemos afrontar si queremos sobrevivir en la Tierra. Cuando se creó el reloj del juicio final en 1947, el mayor peligro para la humanidad provenía de las armas nucleares, en particular de una posibilidad de que Estados Unidos y la Unión Soviética se encaminaran hacia una carrera armamentística nuclear. En su boletín de 2007 se consideraron por primera vez las posibles perturbaciones catastróficas derivadas del cambio climático en sus deliberaciones sobre la configuración de las agujas del metafórico reloj. En este 2025, el Consejo de Ciencia y Seguridad fijó el tiempo en 89 segundos para la medianoche, porque a pesar de las señales inequívocas de peligro, los dirigentes nacionales y sus sociedades no estamos haciendo lo necesario para cambiar el rumbo. Entiéndase por medianoche el día final. Ahora bien, no existe un parámetro para definir cuántos años, meses o días significa cada segundo, porque no se trata de una predicción, sino de una advertencia respecto a la velocidad con la que participamos en nuestra autodestrucción. Más que un dato exacto, es un desafío para que entendamos el problema y hagamos algo. Lo curioso es que hay mucha gente que no sabe que existe tal cosa, y algunos que lo saben lo toman como un chiste o una estrategia de manipulación. Sin embargo, es un hecho que la idea de los últimos tiempos es un tema que interesa a muchos, especialmente en el mundo religioso, y tristemente ha producido muchas malas interpretaciones. Estas corrientes tienen dos características generales. Futurismo. Es la idea equivocada de que en la Biblia hay un mapa del futuro que debemos descifrar para saber qué cosas van a pasar antes del fin. Algunos han creado sistemas enteros para esquematizar los tiempos pasados y futuros. Otros se han atrevido a ponerle fecha al regreso de Cristo. Sensacionalismo. Es la obsesión por los mensajes impactantes. Hay gente adicta a la adrenalina, que buscan emociones fuertes y peligrosas, paracaidismo, caída libre, etc. Asimismo, hay cristianos que buscan emociones espirituales extraordinarias. No consideran bueno un mensaje si éste no les pone la carne de gallina y los pelos de punta. Por ello buscan cada día diferentes interpretaciones de la Biblia, aplicaciones deliberadas e interpretaciones literalistas con tal de convertir las enseñanzas de la palabra en motivaciones emocionantes y sentimentaloides. No es la manera adecuada de interpretar la Biblia, por supuesto, y uno se pierde muchísimas e importantísimas enseñanzas por mantener esta actitud. Sin embargo, la palabra de Dios sí aborda el tema del fin de los tiempos, y en resumen nos dice las siguientes 10 verdades fundamentales. Nadie sabe cuándo. Si hay algo seguro, es que de seguro nadie sabe. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Debemos estar preparados. Si hay algo que hacer, es estar listo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No nos corresponde averiguar los detalles. No nos toca saber los detalles del fin, nos toca compartir el Evangelio. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor regresará. Si hay algo que anhelar es poder ver cara a cara al Señor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será sorpresivo. Nadie puede asegurar el día y la hora. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Será un evento mundial. Todo ojo le verá. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La historia terrenal terminará. Si hay algo que nos urge saber es que no habrá más oportunidades. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Habrá resurrección de los muertos. Si hay algo que hacer es alegrarnos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Habrá un juicio final. Si hay algo que no debemos olvidar, es que Dios hará justicia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Habrá un destino final para los hombres. Si hay algo que entender es que habrá dos clases de finales: la salvación y la condenación. Si hay algo de qué preocuparse es por quienes no han creído, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor es muy claro con nosotros y nos ha revelado sus planes para que podamos decir: esto creemos, y seamos cristianos en los últimos tiempos. Detallar algunos de los aspectos que ya tocó la introducción, muy completa, muy resumida y muy bonita, pero vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre bendito, gracias te damos, Padre, por que estás aquí en medio de nosotros, porque nos quieres enseñar, Padre, sobre este tema, sobre esta circunstancia. Nos pides una actitud correcta, nos pides una motivación correcta, Padre bendito, y de eso se trata la prédica del día de hoy, Padre. Háblanos tú, que sea tu voz la que se escuche, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Entonces, ¿cómo ven, mis queridos hermanos? Quiero decirles que preparándonos para el cine del próximo jueves, me estoy aventando el maratón de Choskin. Y me llama mucho la atención, porque cuando empieza cada capítulo, luego ya ven que sale de la extrema izquierda arriba, dice lenguaje inapropiado, escenas de tal, ahí nada más aparece una palabra, y dice miedo. Y dices, no es cierto, si me la paso llorando ahí, realmente mi corazón de pollo se estremece con algunas escenas, así que no me quiero imaginar lo que habría sido tener enfrente al Señor, ¿verdad? En realidad. Y bueno, eso es de lo que no se trata, del miedo, del pánico, y eso es de lo que nos hablan mucho. El miércoles platicábamos de un predicador famoso, tiene decenas de miles de likes, ¿no? Dicen que no hay envidia de la buena, ¿no? Pero ¿cómo me gustaría que las prédicas con sana doctrina tuvieran los mismos likes? Me encantaría, porque estarían hablando de la palabra de Dios y no de ocurrencias de una persona. Me llamó mucho la atención porque a partir del miércoles que platicábamos con mi hermana Sandra, me metí a su canal a ver cuáles son las últimas
cosas que nos dice. Y dice, en abril del 25 se va a vivir la profecía de Ezequiel 38. Los últimos tiempos vienen a partir de que ganó Trump. Y cosas así. Pero ¿saben qué me llamó la atención? Que tiene más de 10 años haciendo predicciones de ese tipo, haciendo análisis de las circunstancias del mundo actual, pero en base no a la óptica de las escrituras, sino a lo que él cree y le quiere dar sustento en las escrituras. Entonces, por ejemplo, de lo que dices, en abril viene un sismo pavoroso que toda la humanidad va a sufrir. Y entonces dije, ¿cómo le hará este cuate, no? Porque no está en las escrituras. No, pues si me voy a averiguar en el internet, ya ve que ahora nos dejan meternos a todo. ¿Cuántas veces tiembla en la tierra todos los días? Miles. ¿Cuántos sismos son? Arriba de 5, centenas, diario en todo el planeta. Entonces que yo diga, ¿qué creen? Va a temblar. O sí, estamos en un planeta sísmico. Entonces le atinamos, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando termine el mes de abril y no llegue ese terremoto catastrófico? Va a quedar nada. 2 veces ha predicho prácticamente hasta con la hora la llegada del Señor. 2 veces. Así va a venir tal día, tal hora. Y llega el día y la hora y no sucede. ¿Cómo nos dice el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos diferenciar a los falsos profetas? Pues porque no se cumple lo que ellos dicen. Y entonces pues tendrán muchos likes, pero no es palabra sana. Tenemos que buscar la palabra sana, ¿no? Y la palabra que se utilizó para esto de los últimos tiempos se llama escatología. Fue un término que Abraham Calovius empezó a utilizar en 1677. Fíjense desde cuándo. Pero fue olvidado, se quedó ahí atrás. Hasta el siglo XIX se empezó a utilizar otra vez como sinónimo del fin de los tiempos, como el futuro, como el fin, como la consumación, sobre el mundo venidero, sobre las cosas venideras. Y curiosamente también se le llamó esperanza como sinónimo de las cosas últimas. Sin embargo, hay problemas que no existen cuando se estudian otras doctrinas. Si queremos hablar sobre la doctrina de la encarnación, pues viene detallado, vienen las profecías en el Antiguo Testamento, los evangelios nos hablan cómo fue y cómo el Señor se despoja de su gloria, viene y se encarna y camina en la tierra, muere en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, resucita el tercer día, sigue Él discipulando a sus discípulos, aunque sea redundante, pero sí, ya resucitado y asciende a los cielos a la vista de cientos de personas. Eso es incontroversial, pero cuando se habla de los últimos tiempos, híjole, hay un montón de interpretaciones, ¿no? Algunas que ya comentó el video, ¿no? La futuridad. Pensar que en la Biblia hay enseñanzas que están ocultas, que tenemos que descifrarlas, porque a través de descifrar eso es que vamos a poder saber con exactitud lo que viene en el futuro. Y no es así. La Biblia no tiene una sola palabra que no haya sido comprendida por los destinatarios originales y que pueda ser comprendida por nosotros. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y Él quiere revelarnos su verdad y su palabra y a sí mismo a través de la palabra. Entonces no nos va a poner claves ocultas. No sé si alguien recuerde un libro que salió hace unos 10 años que era famosísimo, fue un bestseller,
que se llamaba el Código Da Vinci. Y después salieron libros que decían lo oculto del Código Da Vinci. Descifremos las cosas del Código Da Vinci, lo que nos dice el Código Da Vinci. Y salieron como 25 libros del Código Da Vinci, que no era cierto nada. Que no era cierto nada, ni el libro original, ni aquellos que buscaban las verdades ocultas. La Biblia no es así. No hay verdades para saber qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué otra cosa? El profetismo. Pensando eso, el que los códigos secretos describen a futuro lo que va a haber. En la literatura apocalíptica sí podemos encontrarlo. ¿Dónde anda la fan de Harry Potter? Yo creo. Pero sí, o sea, hay un montón de códigos en Harry Potter, ¿verdad? Un montón de detallitos que van ligados con otro detallito y ese otro detallito con otro detallito y nos explican cosas. En la Biblia no hay ese tipo de circunstancias, ¿no? En la Biblia no hay, ni tampoco en el Apocalipsis, que es el libro en donde se ha tomado mucho de esta doctrina, de querer ver qué es lo que va a ocurrir. Y hay gente que lo ve con fatalismo. Dicen, ahí viene el Apocalipsis, ahí están, mira, ahí van pasando los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Sí? Ahí va a haber guerras. No hay un solo día en la historia de la humanidad en que no haya guerras. No hay un solo día en que no haya temblado. No hay un solo día en que no haya habido oscuridad en una parte de la tierra. O sea, no es eso. Esa parte se llama también futurismo apocalíptico. Pensar que en la Biblia hay un mapa del futuro. Y luego tenemos dificultades de la comprensión de la palabra, dificultades hermenéuticas o de sistematización, diversas metodologías de interpretación en lo individual o incluso combinadas son incapaces de mostrarnos toda la revelación de Dios respecto a los tiempos finales, los cuales al no tener una visión panorámica se distorsionan. Cuando hace años el Paz hizo una serie de devocionales sobre el Apocalipsis, completito, precioso, nos decía, era muy reiterativo en su enseñanza, no se fijen en los pincelazos, fíjense en la obra completa. Y eso es lo que a veces sucede, nos clavamos tanto en los detalles que perdemos la perspectiva, ¿sí? Como botánico me clavo tanto en el árbol que pierdo la perspectiva del bosque completo. Entonces esa es la circunstancia. ¿Qué otras cosas vienen con ese problema de una mala interpretación o de querer sistematizar todo? Hay varias cosas. El adventismo. ¿Qué es eso del adventismo? Un exagerado énfasis en los detalles de la segunda venida de Cristo. Hay toda una serie de iglesias adventistas en donde toda la doctrina gira en torno a la segunda venida de Cristo. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. ¿Qué otros errores de tratar de hacerlo? No me voy a meter muy a profundidad, pero el dispensacionalismo. ¿Qué es eso? Esquematizar la historia de la Biblia de manera literalista e inflexible. Los dispensacionalistas dicen que hay 7 dispensaciones, algunos tienen otra numerología, pero dicen son como brincos en la historia. Y ahí está, mira, en la Biblia está la dispensación de tal parte a tal parte, de tal parte a tal parte, y la que sigue, y así nos vamos a ir hasta que venga la consumación de los tiempos. Yo cuando lo leí me hacía pensar en los famosos sacramentos de la religión popular, ¿verdad? Que son como brincos para irse, según ellos, acercando a Dios. Así estos eran como brincos en la historia para llegar a la consumación de los tiempos. El literalismo, interpretación inflexible de la Biblia, sin reflexión histórica y literaria. El Apocalipsis se da mucho de esto. Pero tenemos que pensar que cuando Juan lo escribió, que es un libro de consuelo al final de cuentas, para aquellos que estaban siendo perseguidos, tendría que haber sido perfectamente comprensible para ellos. No hay nada oculto. Hay simbolismo, sí, pero no había
cosas misteriosas ahí. La espiritualización, que es alegorizar todo. Todo parece, voy a tratar de explicarlo con mis ideas, alegorizando todo, que es lo que decíamos de este predicador. Y todo, y el extremismo, ¿no? El extremismo. Algunos cristianos o incluso grupos de cristianos han tomado actitudes y posiciones extremas respecto a las últimas cosas. Y los dos extremos, el de una certeza dogmática sobre los detalles y con hostilidad que tienen perspectivas diferentes, y el segundo, desdeñado, es decir, no hagas caso. Algunos que se clavan tanto que viven en angustia, viven en pánico, y dicen uno, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza en el Señor? Si tienen un pánico pavoroso, porque dicen ya, últimamente van a ver un montón de esas cosas, un montón. Miren, apareció tal cosa en el cielo, ya, señal de ya. Y es un pánico verdaderamente feo. Pero el otro extremo de decir, no pasa nada. Total, ya somos salvos, no haga nada. Los dos son malos. Los dos son malos. Ambos extremos generan perversiones. Y algunas de esas perversiones son, tres voy a mencionar nada más. El sensacionalismo, forzar a la Biblia a dar interpretaciones impactantes. Entonces a veces, así no, agarro mi Biblia, no la leo nunca, la tengo a lo mejor ahí bien guardadita porque se ve bonita, o en un atril para que cuando alguien llegue y digan, ay, qué piadoso es, mira, tiene hasta su Biblia abierta, ¿no? Pero no la leo nunca. Y de repente digo, a ver, ¿qué me quiere decir Dios? Y me muevo así, este pasaje, ahí. Y resulta que me está hablando sobre la destrucción del templo de Jerusalén y que la predijo el Señor, Esto se cumplió en el año 70. Dice, no quedará piedra sobre piedra. Sí, es cierto, ya vi cómo quedó el campo de tal lado. No había piedra sobre piedra. Ahí dice, y sí se está cumpliendo ahorita, y me agarra el miedo, me agarra el pánico, y entonces me desvío de lo que el Señor quiere. Todo puede ser parecido o exagerado o improbable. Me han tocado anuncios completos de ver, cursos completos sobre el dispensacionalismo. ¿Quieres aprender sobre el dispensacionalismo? Métete al curso fulanito de tal y verás que vas a aprender sobre esos brincos en la historia. Pero claro, tiene un costo. ¿Sí me explico? Tiene un costo. Así que esas interpretaciones sensacionalistas o prédicas populares de personas, pues decían, estalló la guerra en Ucrania, es señal de la Tercera Guerra Mundial, es señal de que ya viene el final de los tiempos, ¿sí? Y ahora quiero comentarles, recientemente platicaba con una de mis hermanitas y me decía, eso no lo inventé, de verdad me salió la plática en esta misma semana. Sí, me decía mi hermanita que había tenido un encuentro con una persona de la religión popular y hablaba de una revelación especial. La Virgen les estaba hablando y les decía que venían 8 años de tribulaciones y por lo tanto estaba juntando sus botellas de agua y estaba elaborando un alimento especial que fuera suficiente para sustentarla durante los años de tribulación. ¿Está mal que se prepare? No. ¿Está mal que se prepare así? Sí. Porque está presa del miedo, del pánico, del terror, del sensacionalismo y de una doctrina desviada. Hay gente que tiene la intencionalidad de generar miedo y a través de ello generar adeptos. Sí, generar adeptos. Hay comunidades religiosas que les dicen, nadie va a ser salvo si no se incorpora a mi iglesia. ¿Sí? Y les habla de cosas horripilantes y entonces, no, pues si es la única salvación, pues voy con él y crece, ¿no? O por el contrario, también hay quien predica un evangelio light, un evangelio en donde se habla de puras cosas bonitas, un evangelio en donde
no se habla del pecado, un evangelio en donde no se habla del arrepentimiento, un evangelio en donde no se busca el perdón de Dios, en donde no se busca la reconciliación de Dios, y lo único que se quiere es pues las cosas terrenales. Siembre para que coseche. Así es su siembra de poquita, así será su cosecha de poquita. Usted siémbrele más, así siémbrele más, ¿ok? La palabra de Dios es para dar esperanza. La palabra de Dios es para darnos una imagen de Cristo, más que una simple información enciclopédica. Así que vamos a ¿qué más? La motivación correcta no es ni con pánico ni con mundanalidad. Conozcamos 6 verdades que nos van a ayudar a tener la actitud correcta en los últimos tiempos. Algunas ya las mencionaron. La primera, ¿le creen a la palabra de Dios? Sí, ¿verdad? ¿Le creen a lo que dijo Jesús? Sí, ¿verdad? Si no, no estaríamos aquí. Creemos, por supuesto. ¿Y qué creen? Jesús prometió que iba a regresar. Así que la primera cosa es que Jesús, con toda certeza, vendrá nuevamente. La segunda, nadie sabe cuándo vendrá. Eso sí, nadie sabe. La tercera, Jesús nos demanda estar preparados. La cuarta, todos seremos sometidos a juicio. Todos. Y una vez juzgados, solo hay 2 posibles caminos: o vida eterna o muerte eterna. No hay más. No hay más que de 2 sopas. Y nos decía el video, oigan, ¿y para entonces habrá chance de arrepentirme? No. Mientras tengamos vida tenemos posibilidad, pero ya allí, ante el juez, ya que nos va a juzgar por lo que ya hicimos, pues, ya no hay manera de arrepentirse. Si me arrepentí antes y creí en Jesucristo, voy a ser juzgado diferente, pero voy a ser juzgado finalmente, ¿ok? Y la sexta, habrá una resurrección de los muertos. Una certeza venida de la fe es que Jesús vino para caminar en este mundo. ¿Lo creemos? Sí. Que la promesa de la llegada del Mesías tuvo su cumplimiento en él. Nació de una virgen por acción del Espíritu Santo, creció en Galilea, murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para redención y salvación de los que en él crean. Que resucitó entre los muertos y que ascendió a los cielos y que vendrá nuevamente. Todo este panorama que está en unos 6 renglones nos muestra todo el Evangelio. Todo el Evangelio, y lo creemos con fe. En fe lo creemos y por lo tanto debemos de estar preparados. Pero es con miedo, no, con una dulce espera. Una dulce espera. Debemos pensar, por ejemplo, fíjense qué interesante, ¿no? ¿Qué ejemplo hay de una dulce espera? Mamá está embarazada. Mamá ha tenido todos sus controles del embarazo. Todo bien. Mamá ya llegó a la hora del parto. Todo está saliendo bien. ¿Y cómo nos pintan en las películas? Así tu corte desesperado allá afuera, ¿verdad? Sí, pero está en una dulce espera. Está en una dulce espera. Porque tiene miedo, tiene incertidumbres, pero sabe que después va a haber una circunstancia hermosa. Esa es una dulce espera. Me voy a casar con la mujer que amo. Llevamos 1 año y medio planeando la boda. ¿Sí? Ya llegó la maquillista, ya llegó las uñas, ya llegó la peinadora, ya tiene el vestido, ya estoy cada vez más nervioso. ¿Sí? Está ya ahí el juez, o ya está el pastor para predicar mi acción de gracias. Estoy bien nervioso por el momento, pero estoy en una dulce espera, porque sé que se va a concretar lo que habíamos soñado.
finalmente, ¿no? Así que es una dulce espera. Estoy dando 2 ejemplos. La llegada del Señor debe ser una dulce espera, porque debemos estar en la esperanza de su llegada, en la fe de su llegada. Una dulce espera con la certeza que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Y vemos ahora que el mismo Señor dice, y queda registrado para que vean las cosas. Marcos 13, del 32 y 33, y dice: pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y el 33 me encanta, porque nos dice cómo debemos esperar. Dice Jesús: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Sabemos que vendrá, a lo mejor y nos toca, mis hermanos, a lo mejor en estos momentos está apareciendo el Señor y nos toca verlo en plenitud, pero a lo mejor me toca cerrar mis ojos con el sueño de la muerte sin que Él haya regresado. Pero en cualquiera de los dos casos, mientras camine por la tierra, tengo que hacerle caso a mi Señor. Tengo que mirar, tengo que velar y tengo que orar. ¿Qué es eso de mirar? Con Carla es una controversia cada rato, ¿eh? Porque pues a mí se me pegó en el tiempo, los años estuve en el norte, que decía mirar como sinónimo de ver. ¿Sí? Entonces, a veces estoy hablando por teléfono y le digo, al rato nos miramos. No, dice, al rato nos vemos. Es que ver y mirar es diferente. Bueno, mirar. Mirar, ¿qué quiere decir? Sí quiere decir ver, pero quiere decir además observar con detalle, examinar, guardarse de, vigilar en el bien. Entonces, qué interesante, cuando el Señor dice mirar, quiere decir ten los ojos abiertos, analiza las cosas, piensa las cosas, obsérvalas con detalle, pero obsérvalas con la mirada de la fe, con la mirada de la certeza que tenemos un Dios fiel y un Dios que cumple sus promesas. Entonces vale la pena la dulce espera. Luego nos dice velar. ¿Velar? ¿Qué es velar? ¿O qué es velar? Pues estar alerta, estar vigilante, sin descuidarse, preparado en todo momento, porque dice que vendrá como un ladrón en la noche. Es decir, cuando menos nos lo esperemos. Y si eso ocurre, ¿cómo nos gustaría que nos encontrara el Señor? ¿Cómo nos gustaría que nos encontrara? ¿En la lascivia? ¿En la ira? ¿En el denuesto? ¿En el odio? ¿En la infidelidad? ¿O preparado en todo momento para recibirle? En el perdón, en la reconciliación, en la solidaridad, en el amor al prójimo, en las obras y en la acción. ¿Cómo nos gustaría que nos encontrara el Señor? Robándome un pedazo de algo en un refrigerador y así con medio taco. Ya ahí está el pecado inminente, ¿no? Del robo y de la glotonería. O decir, Señor, estoy aguardando por ti. Estoy aguardando el amor. Y luego nos dice, orad. Orad. Mis hermanos, es hermoso la comunión que podemos tener. Hace ratito, en el momento de la oración, fue un momento que en el mundo podría decirse tenso. Había emociones a flor de piel. Había circunstancias que nos pueden ser dolorosas, pero estamos en comunión.
y estamos hablando con Él. Por eso dice orar en todo momento, orar en agradecimiento, sí, orar en petición, sí, orar porque me transforme, sí, orar. ¿Se dan cuenta las 3 demandas que nos hace el Señor para esta dulce espera? Mirar, velar, orar. Entonces, sí, no tenemos que ser pasivos, no tenemos que estar llenando nuestras botellas de agua, ¿verdad, mi hermano? No, tenemos que estar llenando nuestros corazones. ¿Cuánto tiempo va a durar el agua ahí? ¿Quién sabe? A menos que la cloren y la cierren el hermético, porque si no se va a echar a perder. Lo mismo sucede con nuestro corazón. Si yo miro, velo y oro, lo estoy purificando para que cuando llegue el Señor me encuentre como Él me quiere encontrar. Y a lo mejor si es duradero. Si yo cierro la botellita en las condiciones insalubres, van a crecer hongos, bacterias y todo lo demás. Si yo cierro mi corazón con todas las impurezas que son propias del ser humano, se va a echar a perder y así nos va a encontrar el Señor. En cambio, si me preparo en una dulce espera, mirando, velando y orando, como nos dice el Señor, podré estarme preparando, sí. Esta preparación sí es efectiva, mi hermana Mari. Esta sí sirve. Me voy a preparar para que el Señor me encuentre como Él me pidió que estuviera. Esto sí es útil. Entonces, nos vamos a la segunda enseñanza. La primera era velar por la razón correcta. La razón correcta es mi fe en Jesucristo, mi fe en que Él vendrá y mi fe en que Él quiere encontrarme de alguna manera. Tenía yo un entrenador que me gustaba mucho la frase, tardé muchos años en entenderla, mi coach Márquez, que tiene mucho tiempo que no sé de él, pero él nos decía: jóvenes, vienen a entrenar, ¿qué se necesita más, aptitud o aptitud? Y nos quedamos así, ¿no? Eran los niños, como de 13 años, 12 años, así que, así como el gatito ese, ¿no? ¿Sí lo han visto? ¿No? Un niño balbucea que no se lo entiende y el gatito le hace, así nos quedamos. ¿Qué está hablando el coach? La aptitud y la actitud. Bueno, porque ya después nos explicaba: oigan, ustedes no son aptos, ustedes no son jugadores de fútbol americano, ustedes son novatos, no saben nada, pero ¿qué creen? Si tienen la actitud correcta, yo los voy a hacer aptos, decía el coach, porque les voy a enseñar a ser jugadores de fútbol americano. Entonces entendí. Entonces vale la actitud, sí, por supuesto, la actitud es importante. Así que vamos a retomar la segunda demanda del Señor, que es velar, pero velar con actitud. Esa segunda exhortación en ese versículo de Marcos 13:33, ¿no? Velar es una exhortación recurrente en la palabra de Dios. Ayer buscaba y velar aparece muchísimo, muchísimo. En los salmos, en el cantar de los cantares, en los evangelios. Velar es una demanda recurrente del Señor, que quiere decir: oye, estate atento, no te vaya a agarrar dormidote, ¿sí? Quiere decir que estemos en todo momento atentos y listos. ¿Para qué? Para el regreso del Señor. Hemos platicado que sin pánico, sin fijarnos de manera extrema en los detalles. No tengo que fijarme en los detalles. Que el cielo amaneció rojo hoy, pues qué bonito es el amanecer. Sí, que tembló ¿dónde tembló recientemente? Que hubo muertos. En Tailandia. Que Dios esté con ellos y que conozcan a Dios verdadero, ¿verdad? Sí, también. Ayer tembló en 5 estados aquí en la República, ¿se sabía? No. Sí. Exacto, por allá, por el sudeste.
pero no pasó nada, bendito Dios. Entonces, bueno, no me voy a fijar en los detalles, no me voy a clavar lo que tengo. No es que mirar el pincelazo, sino ver el panorama completo. Y en el panorama completo viene Cristo, y eso es lo que nos debe de dar confianza y fe. Porque ¿qué creen mis amigos, amigas, hermanos y hermanas, a los que están en internet, que no han entregado su vida a Cristo aún? No es cuestión de sabernos salvos y tirarnos en la hamaca. Ya soy salvo, ya. No, por el contrario, la demanda del Señor a estar velando y preparados implica una vida de entrega y de santidad, con perseverancia y con convicción. Tener fe es tener la convicción de estar en el camino correcto, y Jesús es el camino. Él mismo nos dice: soy el camino, la verdad y la vida. Así que tener dudas y flaquezas sí es humano, completamente humano, pero ser sostenido por el amor y la gracia del Señor, eso es divino. Eso es divino. Por ello, en las mismas palabras del Señor nos demanda todo ello, y Él se declara así: el camino, la verdad y la vida. Tener fe en el Señor es eso y es más. Y dice Juan 14, del 1 al 6: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ese Tomás siempre, ¿verdad? Ese Tomás siempre. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Nos dice Juan 14, del 1 al 6. Y hay cosas bien interesantes. Se declara camino, se declara verdad y se declara vida. Y lo es. Y Tomás, ese Tomás que decía: no, pues déjame, para creerte, déjame meter dinero en tus heridas, ¿no? Ese Tomás incrédulo nos representa, ¿verdad? Hasta deberíamos de tener una playera: todos somos Tomás. Todos somos Tomás. Siempre hay incredulidad, a veces vemos las cosas con duda. Y lo que el Señor le dice: no, si me viste a mí, ya viste al Padre. Si me conociste a mí, viste al Padre. Así que, si sabes el camino, no te vas a extraviar. Y el camino es Jesús. Debemos de tener esa actitud de confianza, de fe, de tranquilidad. Todos, al final de cuentas, mis queridos hermanos, todos vamos a partir. En algún momento vamos a partir. Pero ¿cómo vamos a vivir la vida? Qué horrible sería, fíjense, si tuviéramos nuestra fecha de caducidad aquí en la espalda, bueno, lado que quieran, nuestro código de barras, y que dijeran: consúmase preferentemente armas de tal fecha. Dios mío, ¿sí? O fecha de caducidad, fulanito de tal. Sería horrible, mis queridos hermanos. Sería horrible, porque nos estaríamos viendo ya cada día, no lo disfrutaríamos, sino diríamos: cada vez menos. Tendríamos una vida llena de miedo, de pánico, de tristeza, de angustia, de soledad. No, mis queridos hermanos, no sabemos cuándo. Es su voluntad que no sepamos cuándo. Lo que nos está pidiendo es que mientras estemos aquí, vivamos con fe, vivamos con certidumbre que tenemos un Dios fiel, vivamos con confianza en Él, que miremos, que velemos y que oremos. ¿Sí se dan cuenta? Es hermoso. Había una aplicación así en el internet antes, estoy hablando de la prehistoria, pero metía uno su fecha de nacimiento, su nombre completo, y aparecía fecha probable tal, que
qué angustia, qué angustia. Yo me acuerdo que decían el 28 para mí, yo espero que sea una mentira brutal. Si es en el 28, no es por lo que diga la cosa esa, es porque es la voluntad de Dios. Y si no es en el 28, sino hasta el 78, también es voluntad de Dios. Pero mientras esté, tengo que vivir con confianza, tengo que vivir con fe, tengo que vivir anhelando de mi Señor, nutriéndome espiritualmente, ¿no? Tener esa actitud requiere también a veces el conocer por qué es la segunda venida de Cristo. Y les voy a contar, son 3, 6, 8 razones, pero con dos propósitos. La segunda venida del Señor se le conoce como parousia en griego. ¿Para qué de la parousia? Primero, tiene un propósito, o sea, fue un diseño de Dios. El planear su segunda venida fue un diseño de Dios. ¿Y para qué servirá? Para consumar y culminar el reino de Dios. Y dirán, ¿no vino eso el Señor? Sí, por supuesto. El reino de Dios se acerca cuando Él estaba aquí. Pero hay una doctrina que se llama el sí, pero todavía no. Sí, pero todavía no. El reino de Dios se está instituyendo. Algunas de las señales que dicen es que el Evangelio se va a dar a conocer en todos los rincones de la tierra. ¿Eso ya ocurrió? No. Hay lugares en la tierra en donde no ha llegado el Evangelio. Entonces, ¿me importa que esté temblando ahorita? No, no me importa, porque no es el tiempo. No es el tiempo. ¿Sí? No es el tiempo. Va a culminarse el reino de Dios, en donde, ¿cómo llegó Él la primera vez? En el anonimato y en la humildad. ¿Cómo va a venir la segunda vez? En plenitud de su gloria. Y todo el mundo lo va a ver. Hasta los que no creen, creerán, porque van a ver a Cristo en plenitud de su gloria. Y entonces sí, no va a haber quien le dispute su soberanía sobre nosotros. A ser el rey y el soberano. Bendito sea aquel que ha entregado su vida a Cristo con anterioridad a ese momento. Porque creímos en fe. Aquellos que crean porque lo ven, quizás sean juzgados de una manera diferente. Pero los que creímos en fe, seremos juzgados también de manera distinta. ¿Para qué otro propósito tiene la parousia? El reino se va a establecer entonces a plenitud, para juzgar a vivos y a muertos y para que no haya duda de quién es el rey y quién es el soberano. La segunda, ¿a qué viene también entonces en esta segunda ocasión? Para conducir a la resurrección de los muertos y a la transformación de los niños. Fíjense. Así que sí, dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, fíjense que la imagen, quiero que piensen la imagen mental que les dice esta palabra, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense qué hermoso, ¿no? Si me toca antes de que el Señor parta, cerraré mis ojos, pero va a haber una resurrección y mis ojos lo verán a plenitud cuando esté Él en su segunda venida. Así que tiene un propósito. Y luego viene el propósito, dice, servirá, conducirá e iniciará el juicio final para toda la humanidad. Toda la humanidad, sí, toda la humanidad. Los vivos entonces, los muertos previos. Toda la humanidad. Vamos a ser sometidos a juicio. Y luego 2, tiene un modo. ¿Cómo va a ser? Con plenitud de gloria y poder. La segunda parte del modo que va a ser es que es por iniciativa y por intervención divina. Esto no lo vamos a propiciar nosotros. Esto no fue idea de alguien más que del mismo Dios. Así va a ser. Así que es por su iniciativa y por su intervención
divina. Tiene un modo como el mismo Señor se revelará a sí mismo y por lo tanto será visible. Jesús, fuera de su círculo en Nazaret y en Galilea, era desconocido. Cuando empezó su ministerio se hizo conocido. Ahora no tardará 30 años, sino que será a plenitud. Todo mundo va a saber quién es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Hacer una cosa bellísima, ¿no? Y será en una sola llegada. ¿Cómo está eso? Hay doctrinas que nos hablan primero de una aparición de Cristo, después años de tribulación y después ya la concreción, ¿no? Es una sola llegada. Hace tiempo les quiero platicar, sí, todo el mundo ha oído del rapto, si saben de eso, de la doctrina del rapto. Dice que vendrá y que se llevará a los suyos y se quedarán aquí los que no son suyos, hasta que se cumpla la segunda venida de plenitud y todo. Es una doctrina que se tiene que leer en la Biblia con mucho detalle y con mucho tiempo, porque el rapto no es como nos lo pintan. Hace tiempo en una plática nos decía un pastor que a él recién convertido se los llevaron a un campamento cristiano, un campamento. Y ahí en el campamento algunos de los maestros y algunos de los campistas desaparecieron. Es decir, dejaron el café servido, dejaron sus cosas, dejaron todo eso, y cuando estaban todos angustiados porque no los encontraban, alguien les dijo: es que ya vino el rapto, ya se los llevaron, todos nosotros nos quedamos, no somos de Cristo. Y fue horrible. Sí, así lo pinta el pastor, que fue horrible, que fue una angustia, un miedo, un pánico, un dolor terrible. De eso no se trata la Escritura, mis queridos hermanos, de eso no se trata el rapto. Sí dice el Señor que vamos a ser separados los que somos de Él, que los que no somos de Él. ¿Cómo va a ser? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Entonces va a ser una sola llegada, sin ese tiempo en medio de la tribulación. Y hay doctrinas que no quiero ahondar en ellas, ¿no? Del milenialismo, del amilenialismo, el posmilenialismo, el premilenialismo, los 1000 años de reinado del anticristo y otro tipo de circunstancias que son interpretaciones humanas, distorsionadas de los simbolismos que hay en la Biblia. Nosotros debemos de quedarnos con esto, mis queridos hermanos. Tengamos una dulce espera. Si somos de Cristo, miremos, velemos y oremos, y entregamos nuestra vida en convicción con Él. 3 cosas nos demanda entonces para tener una actitud correcta ante la segunda venida del Señor mediante vigilancia y estar preparados. Mateo 24, del 42 al 44 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nos dice bien clarito, que nos andamos clavando en detalles y ese tipo de circunstancias. Bien clarito nos dice: no van a saber ni en qué momento, pero cuando sea, que los agarre preparados. ¿Cómo ven? Está precioso, ¿no? Así que nuestro desafío es uno. Obedezcamos al Señor, miremos, velamos y oremos, y preparémonos espiritualmente para que cuando Él venga estemos preparados. Si nos toca verlo, bendito Dios, no me imagino la emoción que pueda dar ver al Señor en plenitud bajando en su gloria. Para los preparados,
para los que no estén preparados será motivo de pánico y de miedo, pero no para nosotros, mis queridos hermanos. Por eso el desafío de hoy es a velar con esperanza, a velar con fe, a velar con crecimiento espiritual, a velar con la confianza en Cristo. Y todo lo demás, las agüitas, los alimentos raros y eso no es trascendente, eso es intrascendente, eso es secundario. Lo importante es preparar nuestro corazón para recibir a Cristo. Y les decía a mis hermanitos hace rato en la clase de mi versículo preferido de la Biblia, el Salmo 17:15, que dice: en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Así que mientras tanto, mis queridos hermanos, tenemos un montón de chamba, porque no vamos a estar satisfechos hasta que despertemos a su semejanza. Oremos, mis queridos hermanos. Padre bendito, tema difícil, controversial en este mundo, Padre, pero tu palabra es clara. Tu palabra nos exhorta a depositar nuestra fe, nuestra confianza, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestra esperanza en ti, Padre bendito. Y como tus misericordias son nuevas, Padre bendito, también nos exhortas a depositar nuestros miedos, nuestra desesperanza, nuestras inseguridades, nuestras fallas. Nos exhortas a que descansemos en ti, Padre bendito. Anhelamos ser transformados para ser esos hijos tuyos que estén preparados para tu segunda venida, que solamente el Padre Celestial conoce, Padre, el momento, la hora, la circunstancia. Danos convicción para seguir tu camino. Danos fortaleza para no flaquear. Danos perseverancia para llegar hasta el fin de nuestros días en ese maravilloso camino, el único camino que en exclusividad nos lleva al Padre Celestial, que es Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Él oramos, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Alabemos. Al que me sigue